Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 24 de febrero de 2018 y esto es La Contracrónica. Estamos ya a sábado y por lo tanto hoy tenemos libros tal y como os dije ayer. Tengo aquí preparados ya un montón de libros, material de primerísima calidad, enviado por vosotros mismos, por los oyentes, de libros variados. Iba a decir de todas las épocas, pero no, hoy no traigo como la última vez un libro del siglo I antes de Cristo, no me lo han enviado, pero vamos, sí tengo libros del siglo XIX y del siglo XX. Bien, os voy a dar el número de WhatsApp, como hago todos los sábados y todos los domingos, el número de WhatsApp para que podáis enviar vuestras preguntas, reflexiones, pero eso ya sería más para mañana, pero para el programa de hoy para que podáis enviar vuestras audio reseñas literarias. El número es el siguiente, apuntad, si tenéis un bolígrafo a mano, es el 690-827909. Repito una vez más, por si os habéis quedado a mitad, no vaya a ser que le enviéis el WhatsApp a otro. Es el 690-827909, con el más 34 delante en el caso de que no estéis enviando el mensaje, la nota de voz, ya sabéis, no una nota escrita, pues en el caso de que no lo estéis enviando desde un teléfono móvil que esté registrado en una operadora española, que pueden ser 4, Movistar, Vodafone, Yo Oigo y la otra que no sé cuál es porque no me acuerdo, Vodafone, sí, Orange, son 4. Bueno, pues todas las que no estén con esos, más las virtuales, significa que tenéis que poner el más 34. Muy bien, pues una vez dicho esto, pasamos directos a la contraportada de hoy. Empezamos el programa, como viene siendo habitual desde hace ya un tiempo, desde que Rubén me envía lotes de libros. Rubén se ha convertido un poco en el crítico literario oficial de la contraportada, porque envía todos los días, sin excepción. Pues vamos a empezar con él, que nos envía no solo un libro, sino una serie de libros que, según él, no volverá a leer. Ojo, no está mal pensado porque las recomendaciones pueden ser recomendaciones o contrarrecomendaciones, es decir, recomendaciones en contrario. Esto lo he dicho en más de una ocasión, podéis enviar aquí y a lo del cine ambas cosas. Libros que os han gustado mucho, películas que os han gustado mucho y también películas o libros que no volveríais a leer en la vida, ya sea porque no os han gustado, ya sea porque lo leísteis y os dio un ataque de angustia, que parece ser que es el caso de Rubén con esta serie que va a empezar hoy, por lo menos con el libro exactamente que nos trae hoy y que casi mejor que nos lo cuente él mismo. El libro que te mando hoy entra dentro de un grupo de libros muy selecto que tengo, que son los libros que me han gustado y que no volvería a leer porque son unos dramones de estos que te llevan a lo más miserable de la condición humana. En este caso, el que te voy a recomendar, es un clásico, seguro que muchos lo han leído ya, es El Señor de las Moscas. Unos niños náufragos que se quedan abandonados en una isla en la que, tienen que sobrevivir, ¿no? Y, en la isla se crean grupos, sectores, por decirlo de alguna manera, sociales muy bien diferenciados. Los niños acaban matándose entre ellos. Es una salvajada de libro, como de un pino. Muy chulo. Yo lo recuerdo muy bien, a mí me gustó mucho, pero, como he dicho, entra dentro de ese grupo de libros dramones absolutos que te los lees una vez y es para volver a leerlos nunca. Pero de todas formas yo lo recomiendo. Es lectura obligatoria, pero no volvería a leer. Muy bien, Rubén, pues has escuchado el pistoletazo, pues con esto empieza tu serie de libros no recomendados. Tengo otros 2 mensajes que me has enviado que iré pasando en sucesivas semanas. 2 cositas al respecto de tu mensaje. La primera es que por fin, después de no sé cuántos programas, me tuteas, lo cual no está mal, y me tuteas solo a medias. Espero que ya el próximo me tutees completamente, porque aquí, en este programa, nos tuteamos. ¿Nos tuteamos o nos voceamos?
Está permitido el vos también. Está admitido el tú y está admitido el vos. El vos, pues, para argentinos y uruguayos, básicamente, que se vosean. Aunque también hay otros países de Hispanoamérica donde utilizan el vos. El usted casi mejor lo dejamos para cuando nos encontremos delante del juez o del inspector de Hacienda. En ese caso sí, mejor llamarle usted a ambos, porque si no nos pueden meter un buen paquete. Entre tanto, aquí, donde es un espacio de confianza, un programa a fin de cuentas de entretenimiento, pues lo suyo es que y aparte, casi siempre somos los mismos. Es normal que ya nos llamemos de usted, no nos llamemos de usted, nos llamemos de tú. Bien, eso era la primera cosa. Y la segunda es que este libro ya pasó por aquí hace cosa de un año, no me acuerdo cuándo, pero sí, yo creo que en el mes de marzo, quizá, febrero, marzo, abril, no lo sé, del año pasado, ya estuvo por aquí y bien, a mí El Señor de las Moscas lo leí hace muchos años y recuerdo que me gustó. Lo leí de joven, sí, no sé qué edad debía tener, entre 16 y 18 años y estaba bien. Es una versión infantil de la serie esta que se hizo tan famosa hace unos años, que se llama Lost, que supongo que habréis visto, una serie que tuvo como 6 temporadas y fue un auténtico éxito en televisión. Y yo creo que es un libro que está lleno de buenas enseñanzas sobre la sociedad humana, el ser humano en sí, una buena reflexión, y sobre nosotros mismos, en una palabra. Yo no voy a volverlo a leer, entre otras cosas porque tengo mucha cola de libros pendientes, pero sí que lo recomendaría. Es decir, más o menos estoy en la misma situación que tú, aunque tampoco me produjo esa sensación tan angustiosa, de verdad. Por lo que recuerdo, quizá si me lo leyese otra vez, lo que dices te daría la razón, pero es que han pasado muchos años. Pero que sí recuerdo y alguna vez de hablar sobre este libro, es un clásico de la literatura y siempre en alguna conversación sale de una manera u otra. Ahora bien, hay gente para todo, entiendo que a algunos les haya sentado pues como una patada donde tú y yo sabemos, pero vamos, yo creo que si este libro se lo regalas a un chaval de 17 años, y un chaval de 17 años que se lo vaya a leer, se entiende, que hoy por hoy los chicos de 17 años me da la impresión que leen poco, pero bueno, y le pides que se lo lea, yo estoy convencido que se engancha en el acto. Porque lo más probable es que se vea reflejado en alguno de los personajes, como seguramente te pasó a ti, o en varios de los personajes, o como me pasó a mí en su momento. Entonces, es de estos libros que yo creo que cuando eres joven tienes que leer, aunque solo sea porque millones de jóvenes antes que tú lo han hecho y el libro se sigue publicando. Muy bien, pues vamos a seguir con Raúl, que es de Barcelona, que nos trae un libro que la verdad es muy famoso y no es propiamente un libro, es una saga completa. Bueno, la saga que quiero recomendar es la saga del Capitán a la Triste de Arturo Pérez Reverte. Una saga famosísima de aventuras, de historia, y al que le guste el Siglo de Oro es muy recomendable. Es extraordinaria el estilo de Pérez Reverte. Y bueno, pues un saludo y muchas gracias. Bueno, ya tardaban en aparecer por aquí las novelas del Capitán a la Triste, de Arturo Pérez Reverte, que bien, estuvieron publicándose, son varias novelas y estuvieron publicándose como 15 años, desde que salió la primera hasta que salió la última, que creo que fue en el año 2011, la primera salió a mediados de los 90, y que fueron un superventas absoluto en su momento y que lo siguen siendo, pues son novelas que se siguen vendiendo y se siguen vendiendo mucho. Y además es un superventas con razón, es decir, aparte de estar muy bien escritos, porque Arturo Pérez Reverte escribe muy bien, da gloria leerle, cualquier cosa que haga, desde un simple artículo de prensa, como esos que hace semanalmente en la prensa española, como cualquiera de sus novelas, pues es un muy buen escritor, que ahora ya es académico de la lengua, y no hacen a cualquier académico de la lengua, y luego además son la mar de entretenidas. En total hay 7 novelas. Las tengo delante por si os interesan. Las tengo aquí en la página web del autor, que por cierto, Pérez Reverte tiene una página de web estupenda, por si queréis echarle un vistazo, y además vienen los vínculos ahí a sus libros y tal. Bueno, la tengo delante, son 7. La primera se llama El Capitán a la Triste, la segunda Limpieza de Sangre, la tercera El Sol de Breda, la cuarta El Oro del Rey, la quinta El Caballero del Jubón Amarillo, la sexta Corsarios de Levante y la séptima El Puente de los Asesinos, que es la última que salió hace, pocos años, si es de 2011, pues hace un montón de tiempo. Al parecer, según tengo entendido, a partir del año 2020, leí en una entrevista hace ya un tiempo, que parece ser que Pérez Reverte quiere retomar de nuevo el personaje y todavía le quedan como un par de novelas. No lo sé, es lo que leí en su momento
y lo mismo es hasta es cierto, que vuelve y que remata la obra. En este caso pues serían 9. Lo suyo sería que hiciese tres más para que se quedase en un número redondo, que es 10. Lo que yo ya no sé es si al final pues tendrá tiempo de escribirlas o las terminará, porque Pérez Reverte se pasa mucho tiempo en Twitter respondiendo impertinencias de indocumentados, básicamente, pero Twitter quita tiempo, bastante más tiempo. En general las redes sociales quitan tiempo y hay que administrarse mucho el tiempo en ellas, porque a lo tonto se te ha ido media tarde. A poco que te pongas a responder o a mirar y tal, no... Los escritores como Pérez Reverte deben estar más centrados en su obra, pero bueno, entiendo que ha vendido muchos libros y que puede permitirse perfectamente el lujo de pasarse todo el tiempo que quiera respondiendo a la gente en Twitter. Bien, volviendo sobre la recomendación que nos trae Raúl, el Capitán de la Triste es uno de los personajes más sugerentes que ha dado la literatura española contemporánea. No es broma, es un personaje que, aparte de que se haya vendido mucho, etcétera, si en el caso de que no hubiera vendido un solo libro, seguiría siendo un personaje muy, muy sugerente, porque no es un simple aventurero, es decir, no es un aventurero de novelas de capa y espada, para nada. No es un héroe tampoco, en cierto modo es hasta un antihéroe. Es un personaje con bastante complejidad, y como Reverte ha ido trabajando el personaje durante 7 novelas, ha tenido la oportunidad de ir profundizando en su carácter y de ir metiéndole pliegues y llenándolo de capas diferentes. Es un personaje mucho más oscuro de lo que te dice el nombre, aunque ya incorporar la palabra triste en una palabra o en un nombre ya dice algo. De hecho, en la primera de las novelas, nada más empezar a leerlo, Reverte te mete de cabeza en ella, te mete de cabeza en el relato, con una descripción que se ha hecho famosa, la tengo delante, de la primera de las novelas, El Capitán de la Triste, porque es, no diré que es como el principio del Quijote, pero pocas veces un autor consigue meternos en la novela en 3 párrafos. Bien, Pérez Reverte, en este primer Capitán de la Triste, nos consigue meter en su obra, en su primera novela, en 3 párrafos. Dice algo así, muchos la conoceréis, obviamente, para los que no la conozcan, la serie empieza de la siguiente manera. No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego Alatriste y Tenorio y había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes. Cuando lo conocí, malvivía en Madrid, alquilándose por 4 maravedís en trabajos de poco lustre, a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros que no tenían la destreza o los arrestros para solventar sus propias querellas. Ya saben, un marido cornudo por aquí, un pleito o una herencia dudosa por allá, deudas de juego pagadas a medias y algunos etcéteras más. Ahora es fácil criticar eso, pero en aquellos tiempos la capital de las Españas era un lugar donde la vida había que buscársela a salto de mata, en una esquina, entre el brillo de 2 aceros. En todo esto, Diego Alatriste se desempeñaba con holgura. Tenía mucha destreza a la hora de tirar de espada y manejaba mejor, con el disimulo de la zurda, esa daga estrecha y larga llamada por algunos vizcaína, con que los reñidores profesionales se ayudaban a menudo. Una de cal y otra de vizcaína, solía decirse. El adversario estaba ocupado largando y parando estocadas con fina esgrima y de pronto le venía por abajo, a las tripas, una cuchillada corta como un relámpago que no daba tiempo ni a pedir confesión. Sí, ya he dicho a vuesas mercedes que eran años duros. Bien, si después de leer esto uno no continúa, es que simplemente no le gusta la aventura. Yo en el acto, recuerdo cuando leí esta primera novela, pues cuando salió, que me la regalaron, recuerdo, yo tuve un estudiante. Y entré como los toros entran al capote, de la misma manera, y por supuesto la novela me gustó mucho. Tiene además ese encanto de que no está escrita en castellano antiguo, sino en castellano moderno, pero con esos pequeños detalles del castellano del siglo XVII. Una novela escrita en castellano del siglo XVII pues no se vendería porque mucha gente no la terminaría de entender del todo, se perdería con las palabras, con las construcciones, etc. Pero Pérez Reverte, que es un tipo muy leído y que domina muy bien nuestra lengua, consiguió crear este híbrido de castellano moderno, el castellano que nosotros hablamos, pero pasándole una pátina de castellano del siglo XVII y que sea creíble. Eso ya es de una habilidad pasmosa. Bien, Alatriste, aparte de las novelas, tiene una película que es del año 2006, la dirigió Agustín Díaz Llanes, y que es una película que no está mal, una película que se deja ver, pero que es larga y a ratos bastante liosa. Y la razón yo creo que es porque el director metió varios libros en una sola película. Cometió esa insensatez.
ves fragmentos del Oro del Rey o del Sol de Breda o del Capitán La Triste, por supuesto, que es la primera de las novelas, como os he dicho antes, y lo que es ya imperdonable. Mata al protagonista en la primera entrega, que la convierte, por lo tanto, en única. No había posibilidad. Yo cuando vi la película, en su momento, y fui al cine a verla. Dije, bueno, ya está, no hay un Capitán La Triste 2, lo cual no se va a crear aquí una trilogía. Ha empezado y ha cerrado dentro de la misma película. De todas maneras, la asignatura pendiente de La Triste es la televisión. Diréis, bueno, pero ya hay una que hicieron hace unos años. Efectivamente, Telecinco hizo una serie de 13 episodios, una temporada completa, hace 3 años, que fue en 2015, 2014, 2015, pero a mí la verdad es que no me gustaron demasiado. Aquello era un simple telefilme, no sé si lo habéis visto. Remedo de Águila Roja, esta serie famosa, serial, de culebrón, eso sí que es capa y espada pura, de televisión española que tuvo tanto éxito, pero con a La Triste de protagonista. No sé, yo creo que un material literario de la calidad de A la Triste se merecía algo mejor. Sinceramente lo digo. Se merece una producción en condiciones, a la altura del personaje. Una producción al estilo Netflix, que con guiones manifiestamente inferiores hacen cosas mucho mejores. Eso es lo que me pareció en su momento y lo que me sigue pareciendo ahora mismo. No he vuelto a ver, vi, no creo recordar, 4 o 5 capítulos y me pareció decepcionante. Además lo dieron por la tele normal, por Telecinco, cargado de anuncios hasta arriba, hasta la bandera, que no había quien continuase. Es decir, una serie que quizá en los años 90 hubiese funcionado, pero hoy estamos acostumbrados a televisión o series de televisión de mucha más calidad. Es decir, que no me extraña lo más mínimo que esa serie fracasase como fracasó en audiencia. No podía ser de otra manera. En fin, a ver si hay suerte y Netflix o HBO o Amazon Prime Video, que ya está en España y que produce series de muy alta calidad, pues se ponen con ello. Podrían hacerlo incluso en inglés. Para el mercado internacional, con actores internacionales, un reparto internacional en inglés, y aquí luego se daría doblado y tan a gusto, pero no sé, en fin, algo digno de A la Triste. Continuamos con César, que es un oyente de Madrid, que nos trae un libro sobre arqueología. Hoy os quiero recomendar un libro imprescindible para todo aquel que guste la arqueología, Dioses, tumbas y sabios, de C.W. Ceram. Es un libro imprescindible, sin ningún género de dudas, y no solo para el que le guste la arqueología, sino para todo el mundo. Y si os gusta la historia, tenéis que haberlo leído. No habla tanto de la historia antigua, sino de la historia de la arqueología, de cómo se fueron descubriendo todas las cosas. Hay varias versiones. Una es de biblioteca de historia, que no os recomiendo, aunque está muy bien editada y es muy bonito por toda la biblioteca que tiene detrás, pero le faltan imágenes. Os recomiendo cualquier otro que tenga grabados, imágenes, etcétera. De verdad, recalco, imprescindible. Pues efectivamente es un libro muy clásico, publicado hace un montón de años, que creo que todos los estudiantes de historia, de la carrera de historia, quiero decir, pues lo han leído. Yo, desde luego, yo lo hice porque me lo dijeron, me lo pidieron pues creo que en tercero de carrera, sí, en tercero de carrera, que es cuando se estudiaba, yo la estudié poco, la verdad, la asignatura de arqueología, que a mí no me gustaba demasiado, si os soy sincero, por motivos que no os voy a explicar, pero que no es, creo que de toda la carrera, la asignatura que menos me gustó de todas, y siempre que podía me fumaba la clase. No os digo más. El libro, por lo que recuerdo, pues es una historia de la arqueología, haciendo hincapié en arqueólogos míticos como Howard Carter, que fue el que descubrió la tumba de Tutankamón, o Champollion, este francés, que descifró los jeroglíficos egipcios, y bueno, gracias a él pues podemos leer. Gracias a él Carter pudo leer lo que ponía encima del sarcófago de Tutankamón. O Schliemann, Heinrich Schliemann, el arqueólogo alemán que desenterró Troya o que descubrió la máscara de Agamenón en Micenas. Bien, haciendo hincapié en esos arqueólogos cuyos nombres yo creo que todos conocemos, y bien, a cualquier persona que le guste la historia, efectivamente, el libro es un libro muy entretenido. A mí la arqueología en sí no me motiva demasiado y nunca me convenció. Pues eso de salir al campo, por lo menos la arqueología activa. La otra cosa es que leer esto, pues sí, pero la arqueología activa, eso de salir al campo para que te pique alguna alimaña, pues
os lo digo de verdad, no me atrae mucho. Prefiero casi escuchar a los arqueólogos como Alberto Arín, que es uno de ellos. Pero vamos, por lo demás, Alberto Arín da gusto, da gloria escucharle hablar de arqueología, porque sabe mucho y además sabe explicarlo. Vamos, este libro, que también está muy bien, es decir, podéis perfectamente, si os interesa aunque sea un poquito la arqueología, os gustará bastante. Muy bien, continuamos. Vamos con Lucas Gómez, que es de un oyente tradicional de la contracrónica, contrahistoria, contraplano, contraportada, por supuesto, pues un oyente de Madrid que también es historiador y que seguramente ha leído este libro sobre arqueología porque creo que lo hemos leído todos, pero no nos trae un libro sobre arqueología, ni siquiera sobre historia, sino nos trae un libro sobre historia, pero en su parte novelada. Nos trae una novela parece el autor estrella de hoy, que es Arturo Pérez Reverte. El libro que quiero recomendar es una novela histórica de un escritor mayúsculo de la literatura española contemporánea que creo que aún no ha aparecido por aquí, tú me corriges. Me refiero a Arturo Pérez Reverte, quien últimamente ha levantado alguna polémica entre cierta gente por alguna declaración suya. Bueno, esto no viene muy a cuento, pero así brevemente creo que lo que pasa aquí simplemente es que Arturo es lo suficientemente libre como para pensar y decir lo que le dé la gana, al margen de la corrección política y sin tener que dar cuentas a nadie. Pero en fin, dejando esta parte, P. Reverte es un autor que a mí me gusta muchísimo, me encanta, me declaro fan de la obra revertiana y para esta primera vez quiero recomendar una de sus primeras obras, El maestro de esgrima, publicada en 1988. Bueno, ambientada en los últimos momentos del reinado de Isabel II, año 1868, estamos en el Madrid galdosiano, en un momento de inestabilidad política y de tensión prerevolucionaria ante el inminente estallido de la Gloriosa. Jaime Astarloa, hombre de avanzada edad, es uno de los pocos maestros de esgrima que quedan en Madrid. Vive como puede, dando clases particulares a varios nobles e hijos de familias acomodadas, viendo con amargura como el noble arte al que ha dedicado su vida va quedando relegado, en desuso o convertido en un mero pasatiempo para las frívolas clases aristocráticas madrileñas. En este ambiente se presentará ante Jaime un nuevo alumno, bajo cuya enigmática personalidad se verá influenciado y que le hará verse involucrado en una serie de misteriosos sucesos que irán sucediéndose a su alrededor. Sin más spoilers, El maestro de esgrima es una novela corta y sencilla si se compara con las siguientes que ha escrito Arturo en los últimos 30 años. Se aprecia que estaba empezando. Hay novelas suyas más amplias y más desarrolladas, muy exitosas, claro. Así por citar alguna, pues no sé, están La tabla de Flandes, El Club Dumas, Territorio Comanche, La Guerra del Sur, Un día de cólera, en fin. Bueno, o sin ir más lejos, mi favorita, la serie Las aventuras del Capitán Triste, que a mí me encanta. Y bueno, aún así el maestro de esgrima no desmerece para nada y me gustó mucho. Además que me sirvió para ver cómo a partir de aquí un reportero de guerra sin formación previa en escribir libros, a partir de novelas como esta, se ha acabado convirtiendo en uno de los escritores más importantes de la narrativa española, no solo en la actualidad, sino creo yo que en toda la historia de la literatura hispana. En ese sentido, la labor de Arturo merece todo nuestro reconocimiento, sin duda. Aunque sé que esta opinión mía no tiene por qué ser compartida por todos los oyentes, y está bien que así sea, aún así espero que os guste la reseña y que os animéis a leer el libro. Un cordial saludo a vosotros y para acabar, como siempre, muchas gracias y un abrazo para ti, querido Fernando. Pues la novela no la he leído, es decir, no, el maestro de esgrima no puedo hablar de ella, evidentemente la conozco, claro, y mucha gente que te habla maravillas, incluso hay gente que te dice que es la mejor novela de Pérez Reverte, por encima del Capitán a la Triste, por encima de La tabla de Flandes. Lo que sí he visto es la película que hicieron posteriormente. Si has dicho que es del 88, pues entonces a principios de los 90 hicieron una película basada en esta novela. Se titula igual la película, El maestro de esgrima, y el papel de Astarloa, es decir, del maestro de esgrima, propiamente dicho, lo ha interpretado Merón Tonuti. La película a mí me gustó, desde luego, y vamos, que no es que la historia es muy buena y está muy bien ambientado. El Madrid de 1868. El actor Homero Antonutti es un muy buen actor, es un actor italiano y sabe encarnar la figura del hombre ya que ha pasado su momento y que de pronto se ve envuelto pues, en una vorágine de eventos que él no buscaba. Pero bueno, que si la novela realmente está a la altura de la película, indiscutiblemente es
una buena novela, y más si la pides, si la recomiendas tú, Lucas, si la recomiendas tú, la recomiendo también yo, aún sin haberla leído, para que veas lo que me fío de ti. Muy bien, pues vamos a continuamos con Norman Espinosa. Norman Espinosa es un oyente de Costa Rica, no es la primera vez que entra, creo que es la tercera ya que nos bendice con su presencia. Y Norman es, además de costarricense, lo cual ya per se es un título, es filósofo, es un tipo extremadamente culto y muy refinado. Pues bien, nos trae hoy un libro de historia de la religión. Quería recomendar un libro que se llama Los cristianismos derrotados, de Alberto Piñero. El libro va sobre los primeros siglos del cristianismo y para entender un poquito la crisis y lucha política de las distintas versiones acerca del cristianismo. ¿Por qué es interesante el libro? Porque muchas veces nos da la impresión, o nos ha dado la impresión, de que pudieron o pueden existir otras venias o maneras o formas del cristianismo. En el libro se expone muy claramente aquellas que existieron al inicio y que sucumbieron. Pareciese que, aunque parezca un poco molesta la comparación, estas fuerzas dentro de la religión cristiana tuvieron el mismo devenir que las especies en las que, lastimosamente, porque algunas eran muy interesantes, solamente sobrevivieron las versiones más fuertes. Saludos desde Costa Rica. Pues mira, Norman, no conocía este libro, no había oído hablar de él. Claro, se publican tantos que es poco menos que imposible conocerlos todos, pero vamos, tiene muy buena pinta. El autor es Antonio Piñero, no sabía quién era y lo he ido a buscar. Es un catedrático de griego de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene más libros publicados sobre temas de la antigüedad, obviamente, y muchos relacionados con la historia de la religión, pero este en concreto me ha llamado mucho la atención y lo ha hecho básicamente por el tema, que es un tema eminentemente histórico, más que religioso, en el fondo evidentemente es la religión, pero que lo trata de una manera histórica. El tema es que me he bajado el libro, me lo he bajado al Kindle, cuesta solo 9 euros, es decir, que está al alcance de cualquier bolsillo, y en el índice uno se puede hacer una idea solo he mirado el índice, es un libro que todavía no me empecé a leer, pero sí está echando un vistazo en el Kindle al índice, que viene al principio del libro, para hacerme una idea de lo que me voy a encontrar por delante, y la verdad es que tiene una pinta extraordinaria, ¿eh? Aparecen todos la variedad casi infinita de cristianismos que hubo desde los orígenes del siglo I hasta el siglo V, cuando más o menos la ortodoxia católica termina imponiéndose. Están todos, los ebionitas, los elcasaitas, los marcionitas, los simonianos, los fibonitas, los arrianos, los monofisitas y un larguísimo etcétera. Es decir, que el cristianismo que conocemos hoy también está dividido, pero realmente en muy pocas familias. Hay 3 grandes confesiones, la católica, la evangélica o protestante, y luego la ortodoxia oriental, que por lo demás son bastante afines entre sí, ¿no? En los primeros 5 siglos de cristianismo es que se mataban entre ellos, protestantes y católicos también lo hicieron 1000 años después, pero que había realmente cuestiones de dogmas serios, muchísimo más profundas, es decir, abismos se abrían entre esas sectas cristianas primitivas que no hubieran imaginado Lutero y el Papa en su momento. Es una especie este libro de Piñero es una especie o me lo ha parecido a mí por lo menos, una historia completa de la heterodoxia cristiana y como tal, pues el aspecto que tiene para leerse es muy bueno. No es muy largo, además, he ido a mirar exactamente cuántas páginas tiene la versión de papel, la versión de papel en tapa blanda, y tiene poco más de 300 páginas, y un libro que tenga 300 páginas es perfectamente asumible para leerse en 2 o 3 días sin tampoco dejarse la piel ahí. Así que nada, muchas gracias, Norman, por la recomendación, y yo desde luego te voy a hacer caso porque ya me lo he bajado. Lo que no sé es cuándo me podré poner con él. Quizá como al ser un libro de historia vaya directo, es decir, quiera leer, qué sé yo, sobre los simonianos y vaya, le apriete con el dedo. Tengo un Kindle Paperwhite que es de estos, que es táctil, una maravilla, por cierto. Si
tenéis alguna duda cuál Kindle comprar, no lo dudéis. Yo tuve primero el anterior, el del botoncito abajo, y desde hace ya unos años tengo el Paperwhite y no hay color. No necesitas ni luz, porque se retroilumina. Es una tecnología maravillosa que inventaron estos de Amazon, y puede uno leer en cualquier rincón, puede ir tranquilamente en el avión a oscuras y no molestas a tu vecino de asiento. Muy bien, pues vamos a continuar y a terminar, porque estoy viendo el reloj y ya nos estamos pasando y no me gusta hacer los programas demasiado largos, y tanto la contraportada como el contraplano como la contrarréplica se me pasan de tiempo. Pues vamos a terminar ya con este libro. No nos vamos de Costa Rica, os advierto, porque ahí está Liz, que también es una habitual de la Contracrónica, que nos trae un clásico, una novela clásica. Quería recomendar un libro para la contraportada que me ha gustado muchísimo. Se llama, bueno, es un clásico, se llama Los Miserables de Víctor Hugo. Supongo que ya varios de los oyentes de la contraportada lo han leído, pero para los que no, está súper recomendado. Es un libro muy lindo, un libro que te habla a corazón abierto sobre las emociones humanas, sobre el cómo es tan complicado llevar a las personas a un punto de dolor donde lo que se generen sean monstruos. Entonces es un libro que me gustó bastante y sí es gordito, pero vale la pena cada página que se lee. Es muy bello y además trae datos históricos sobre las guerras napoleónicas que lo hacen aún más interesante. Un cordial saludo desde Costa Rica. Pues sí, Liz, efectivamente, Los Miserables es un libro clásico de la literatura universal y, no sé, una de las obras cumbres del romanticismo, desde luego, y por no hablar de la literatura universal también. Es un libro de Víctor Hugo que tiene, pues, no sé, 150 años, puede ser, a mediados del siglo XIX está publicado este libro. Ha tenido un montón de traducciones a todos los idiomas posibles, hasta los más extraños del mundo, adaptaciones cinematográficas, etc. Pues bien, yo a pesar de eso no lo he leído, nunca lo leí. No lo hice, obviamente, pues primero porque no me obligaron a leerlo en el colegio, desconozco la razón, no estaría cuando yo estudié la enseñanza general básica, no estaría para obligar al niño, porque es literatura francesa, también hay que tenerlo en cuenta. Y por lo menos en España, no sé, en Costa Rica, priorizan, supongo, la literatura española. Y bueno, la cuestión es que no lo he leído. Después, cuando he tenido oportunidad de hacerlo, porque siempre te encuentras un ejemplar de Los Miserables aquí o allá, y por supuesto a precios de risa, ¿no? Tanto en las librerías de viejo como, bueno, si miráis al ser un libro de hace 150 años, pues lo encontráis gratis, ediciones gratis, porque los derechos de autor de Víctor Hugo están más que vencidos desde hace mucho tiempo. Vamos, que era muy gordo, tiene un grosor que es un auténtico ladrillo, y eso yo creo que echa para atrás a cualquiera. Lo que sí he visto es una de las adaptaciones cinematográficas. Han hecho varias. He visto esta que hicieron Liam Neeson y esta Geoffrey Rush también. Esta es de unos 15 años, más o menos. Y la película estaba muy bien. A mí me gustó bastante. Hay otras adaptaciones, especialmente hechas en Francia. Por supuesto, creo que hay una con Belmondo de unos años antes. E incluso hay también una serie de televisión que no he visto, pero sé que existe una serie de televisión sobre Los Miserables. E incluso un musical que ha recorrido, creo que todas las capitales del mundo. Sobre este musical de Los Miserables se hizo posteriormente una película que es bastante reciente, es de ahora, no sé, 3 o 4 años más o menos, que está Hugh Jackman. En fin, yo creo que pocos libros han dado para tanto como Los Miserables. Es de estos que, aunque no lo hayas leído, has oído hablar de él infinidad de ocasiones y seguramente has visto alguna de sus adaptaciones múltiples. Así que muy bien, muchísimas gracias. Liz, siempre está de más, nunca está de más tener un clásico en cada contraportada. Esto le da lustre al programa, meter libros de esta categoría literaria. Así que, lo dicho, sigue enviándonos. Lo más probable es que yo no los haya leído, pero eso no significa que los oyentes del programa, que son gente de primerísima categoría, no se los vayan a leer. Muy bien, pues a modo de homenaje, nos vamos a ir yendo ya, a modo de homenaje hacia Norman y hacia Liz, me despido con una canción costarricense muy típica, que ellos seguro que conocen, por supuesto, porque son de allí, son ticos, que es como se llaman los costarricenses. A los costarricenses en esa región ellos mismos se conocen como ticos, y que yo cada vez que escucho esta canción, pues me recuerda
a ese país tan maravilloso que, aunque en el mapa parezca que está muy lejos, y de hecho lo está, en realidad no lo está, está muchísimo más cerca de lo que pensamos y no hay más que ir allí y verlo en persona y hablar directamente con los ticos. Es de los pueblos más cálidos con los que yo he podido tratar. Muy bien, pues con esto terminamos ya con esta cancioncita. Escuchadla, el poquito que va a sonar, escuchadla y disfrutadla. Muy bien, hasta mañana, amigos. Caña dulce pa' moler, cuando tenga mi casita, oh qué suerte tan bonita.